Hola a todos, mi nombre es Ángela Rosas, soy de la especialización en Neuropsicología de la Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana y en esta ocasión les vengo a explicar la estructura del sistema nervioso. El tálamo es una estructura de forma ovalada que se constituye en el diencéfalo. Este transmite la mayoría de la información que alcanza la corteza cerebral e integra modalidades sensoriales. Dicho anteriormente, tenemos al diencéfalo. El diencéfalo es la zona en la que el tálamo forma parte. El diencéfalo está situado entre la corteza cerebral y la parte superior del tronco del encéfalo, y a su vez está compuesto por el tálamo, el hipotálamo y otras estructuras más pequeñas. El tálamo está organizado en diferentes núcleos con diferentes funciones. Cuando se recibe la información sensorial por parte de los sentidos, como el gusto, la visión, el tacto y el oído, estos se relevan en los núcleos del tálamo para posteriormente proyectarlo a su área correspondiente en la corteza cerebral. El tálamo tiene unos núcleos principales. Tenemos el núcleo anterior, que está relacionado con la memoria debido a su conectividad con el hipocampo. Tenemos al núcleo dorsomedial, que está relacionado con el comportamiento emocional y la memoria. Tenemos a los núcleos posterolateral ventral y posteromedial ventral. Ambos actúan como núcleos de retransmisión que envían información somatosensorial a la corteza cerebral. Tenemos siguiendo los núcleos ventral anterior y ventrolateral, que también son núcleos de retransmisión, pero esta es motora, ya que recibe información del cerebelo y los ganglios basales. Aquí están involucrados las funciones motoras. Tenemos el núcleo posterior lateral. Este está involucrado en la información sensorial y en su asociación con las funciones cognitivas. Tenemos al núcleo pulvinar. Este se cree que está involucrado en el procesamiento de estímulos visuales y tiene una fuerte conectividad con la corteza visual. Tenemos a los núcleos geniculado medial y geniculado lateral. Estos son importantes para transmitir auditiva y visual información, respectivamente. El núcleo geniculado lateral recibe información visual de la retina de los ojos y se proyecta a la corteza visual del lóbulo occipital, mientras que el núcleo geniculado medial recibe información auditiva del colículo inferior y la proyecta a la corteza auditiva primaria dentro del lóbulo temporal. Por último, tenemos al núcleo reticular. Este recibe información de la corteza cerebral, así como la de los núcleos talámicos dorsales. Dentro de las funciones del tálamo tenemos el análisis e integración de funciones sensitivas, y a nivel motor se ve involucrado en movimientos voluntarios, involuntarios y la marcha. También hay una implicación en el ciclo sueño-vigilia y en el grado de conciencia. Aparte de esto, se encarga de la integración de información visceral con el afecto, las emociones y el pensamiento. Con respecto al lenguaje, aquí tiene influencia sobre los aspectos motoros. Y la memoria, aquí también hay una clara implicación del tálamo, ya que colabora en la organización temporal de los recuerdos recientes y antiguos. Finalizando con la función ejecutiva, que se trata de funciones como la atención, la iniciativa, inhibición y la organización temporal de la corteza cerebral. Hace referencia a la parte exterior del cerebro. Esta está formada por una fina capa de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales. Gracias al funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y rodea. También nos da la capacidad de entender y producir el lenguaje. La corteza cerebral también se divide en 6 lóbulos según el orden de los surcos principales. Cada lóbulo involucra unas funciones específicas.
Dentro de estos lóbulos están el lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, lóbulo de la ínsula y el lóbulo límbico. La corteza cerebral está compuesta microscópicamente por cuerpos celulares de miles de millones de neuronas, de sus dendritas y de axones tanto mielinizados como amieliníticos. Estos se organizan en una multicapa única, además de que la corteza también contiene una población densa de células gliales. En estas se encuentran los oligodendrocitos, los astrocitos, la microglia y las células ependimarias y los vasos sanguíneos. Esta multicapa está dividida en 3 subcapas diferentes, comenzando con la capa molecular, que aquí principalmente contiene axones y algunas células horizontales. Después tenemos la capa granular externa, que contiene una densidad variable de células granulares. Tenemos la capa piramidal externa, que predomina las células piramidales de tamaños variables. Continuamos con la capa granular interna, que consta de células granulares y una pequeña cantidad de células piramidales. La capa piramidal interna contiene células piramidales de tamaño mediano y la capa multiforme, que está compuesta por diferentes tipos de neuronas. La corteza cerebral también se puede dividir en 3 áreas funcionales. Tenemos las áreas primarias, secundarias y de asociación. Las áreas responsables por las funciones elementales motoras y sensitivas son las áreas primarias, mientras que las áreas secundarias reciben e integran estas señales de las áreas primarias con información recibida del tálamo para refinar los estímulos provenientes de estas áreas primarias. Y por último tenemos las áreas de asociación, que estas integran, procesan y analizan los diferentes tipos de estímulos que llegan al encéfalo y también están involucradas en funciones cognitivas superiores. Aparte de las áreas funcionales, tenemos también las áreas de Brodmann, que estas se dividen estructuralmente en áreas más pequeñas con base a los surcos y según su estructura histológica y organización celular. Estas áreas son un total de 52 y tienen diferente organización neuronal y se relacionan con varias funciones corticales. Ahora tenemos las estructuras subcorticales, que son el cerebelo, los ganglios basales y el sistema límbico. El cerebelo es una estructura del sistema nervioso central. Es la parte más grande del encéfalo después del cerebro. La función principal del cerebelo es recibir información y órdenes de la corteza cerebral y conectarlas con el aparato locomotor. También se encarga de algunos procesos de la memoria, del lenguaje, de la atención y del aprendizaje. Sin embargo, el cerebelo no se encarga de ninguna de las funciones del sistema olfativo. Los lóbulos del cerebelo tienen ciertas funciones. El lóbulo flúculo-nodular está encargado de conservar el equilibrio. El lóbulo anterior actúa en la conservación del tono muscular y el lóbulo posterior interviene y regula los movimientos automáticos y voluntarios. Para que se establezca una conexión entre el cerebro y el cerebelo, necesitamos unos cordones llamados péndulos cerebelosos. Existen 3 tipos. Tenemos el péndulo cerebeloso superior, que son fibras motoras que provienen de los núcleos centrales del cerebelo hasta el tallo cerebral. Está el péndulo cerebeloso medio, que son las más gruesas de las 3 y conectan la protuberancia anular con el neocerebelo. Por último tenemos el péndulo cerebeloso inferior, que relaciona el bulbo raquídeo y la médula espinal.
Los ganglios basales son el conjunto de núcleos subcorticales interconectados situados en torno al sistema límbico y del tercer ventrículo. Estos se ubican a ambos lados del tálamo y a la altura del lóbulo temporal. Estos ganglios se trata de cúmulos de materia gris, es decir, zonas en las que se concentran las partes de las neuronas que no están mielinizadas. Estas poseen un gran número de conexiones con otras zonas del cerebro, como la corteza o el tálamo. Como principales componentes de los ganglios basales tenemos el cuerpo estriado. Esta es la zona principal de recepción de información. Continuamos con el núcleo caudado, que está vinculado con la sensación de alarma, es cuando algo no funciona correctamente, y también a la motivación. Continuamos con el putamen, que se vincula al movimiento de la cara y extremidades, seguido del globus pallidus, que es utilizado para transmitir información al tálamo y a la sustancia negra. La sustancia negra es una estructura que es conocida por ser una de las principales fuentes de dopamina del cerebro. Tiene su conexión con el estriado y tiene una gran importancia en el control del movimiento fino, tanto de extremidades como de los ojos. Continuamos con el núcleo accumbens, que participa en el mantenimiento de conductas reforzadas por drogas y habituación y posee conexiones con el sistema límbico, seguido del núcleo subtalámico, que es la de regular funciones motoras. Después continuamos con la sustancia roja. Esta estructura mantiene importantes conexiones con el cerebelo y la médula espinal. Está especialmente vinculada con la coordinación motriz. El sistema límbico es una de las redes de neuronas más importantes e interesantes cuando se estudia el comportamiento humano, ya que tiene un papel relevante en la aparición de los estados de ánimo. Dentro de las partes del sistema límbico, recordando que es una red de neuronas distribuidas por el cerebro y quedan mezcladas entre muchas estructuras diferentes, tenemos al hipotálamo. Está involucrado en la regulación de emociones. El hipocampo tiene una función muy importante y está relacionado con la memoria, memorización de experiencias e informaciones abstractas. Tenemos también la amígdala. La amígdala está relacionada con la respuesta emocional aprendida que despiertan ciertas situaciones y por lo tanto están involucradas con el aprendizaje emocional. Tenemos a la corteza orbitofrontal, que esta es la válvula de salida de las órdenes emocionales hacia zonas del lóbulo frontal encargadas de la planificación y creación de estrategias. Por lo tanto, aquí el papel es muy importante a la hora de aplacar los impulsos irracionales que llegan al sistema límbico y solo hace pasar parte de estas señales, aquellas que servirán para definir bien los objetivos de las acciones con metas a mediano o largo plazo.